Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido el tan anticipado documental de Vince McMahon en Netflix, que cuenta con 6 capítulos y cada capítulo dura alrededor de 50 minutos. En España ha salido a las 9 de la mañana y acabo de ver el primer capítulo a primera hora. Es un documental muy esperado por la comunidad de wrestling, ya que en los últimos años Vince McMahon ha estado involucrado en varios escándalos sexuales. Además, creo que es la primera vez que se realiza un documental en profundidad, narrando tanto la vida como el personaje de Mr. McMahon, y como bien lo describe Netflix, Mr. McMahon narra el ascenso y la caída de Vince McMahon, controvertido empresario y cofundador de WWE. Desde la transformación de WWE de un pequeño negocio regional en una potencia mundial de entretenimiento hasta las explosivas acusaciones de conducta sexual inapropiada que condujeron a su dimisión, esta serie de 6 episodios ofrece una profunda inmersión en la vida de McMahon y su perdurable franquicia. Este documental, al contar con 6 capítulos, mi idea es que haya 6 vídeos en el canal, con cada vídeo resumiendo un capítulo. No sé qué os parece, decírmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Hoy resumiré el primer capítulo, pero antes de ello me gustaría hablaros de la reacción de Vince McMahon ante el estreno del documental. Vince apenas utiliza redes sociales, hacía mucho tiempo que no tuiteaba, pero recientemente puso el siguiente mensaje que decía: "No me arrepiento de haber participado en este documental de Netflix. Los productores tuvieron la oportunidad de contar una historia objetiva sobre mi vida y el increíble negocio que construí, que estaban llenos de emoción, drama, diversión y una buena cantidad de controversia y lecciones de vida. Lamentablemente, basándome en un primer corte parcial que he visto, este documental se queda corto y toma el camino predecible de confundir el personaje de Mr. McMahon con mi verdadero yo, Vince. Solo el título y las promos lo ponen de manifiesto. Se han tergiversado u omitido muchas cosas para confundir intencionadamente a los espectadores. Los productores recurren a los típicos trucos de montaje con imágenes fuera de contexto y fragmentos de audio anticuados, etc., para distorsionar la percepción del espectador y apoyar una narrativa engañosa. En un intento de fomentar su relato engañoso, los productores utilizan una demanda basada en una aventura que terminé como prueba de que soy, de hecho, el Mr. McMahon. Espero que la audiencia mantenga la mente abierta y recuerde que toda historia tiene 2 caras". Como podéis ver, Vince McMahon no está satisfecho con cómo Netflix ha realizado el documental, e incluso el día de ayer salió el reporte de que Vince intentó comprar su propio documental de Netflix para detener su lanzamiento. Sin embargo, Netflix rechazó la propuesta de Vince McMahon y Vince incluso llamó a Ari Emanuel, que es el CEO de Endeavor, compañía propietaria de WWE, para intentar convencer a Netflix con la propuesta de McMahon, pero Netflix volvió a rechazarlo. Entonces, las cosas están muy calientes. Yo por ahora he visto el primer capítulo y en el primer capítulo no hablan de ningún tipo de controversia. Más bien narran lo que es el camino a WrestleMania 1. También hablan de cómo Vince McMahon destruyó la era territorial del wrestling profesional, cómo fue su niñez y demás. Imagino que en los siguientes capítulos se centrarán en las controversias que rodean a Vince McMahon, ya que, como decía antes, en total hay 6 capítulos. Ya no me enrollo más, vamos directos al resumen del primer capítulo del documental de Vince McMahon en Netflix. Año 2021, poco antes de los escándalos sexuales, Vince McMahon sube a un cuadrilátero a punto de ser entrevistado. Después aparecen múltiples personalidades como Linda McMahon, Shane McMahon, Stephanie McMahon, Triple H, Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart, Eric Bischoff, Trish Stratus, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena y Cody Rhodes. Detallan que en 2021 se filmaron más de 100 horas de entrevistas con Vince McMahon, su familia, sus compañeros de negocio y a algunos de los luchadores más famosos de WWE.
Vince McMahon dice que por primera vez hablará de él en un documental, algo que nunca antes lo había hecho. Dice que no le gusta hablar acerca de él, pero que le da igual la opinión de los demás. Después hablan acerca de su figura, Mr. McMahon, más famoso incluso que alguno de los luchadores que él creó. Le preguntan a Hulk Hogan a ver si conoce a Vince McMahon y él dice que nadie conoce a Vince. Stephanie da exactamente la misma respuesta. Después Triple H dice que Vince solamente te mostrará lo que él quiere que veas. Por su parte, Dave Meltzer comenta que poca gente controla un mundo y que Vince McMahon es uno de ellos. Eric Bischoff dice que Vince ha creado algo muy potente con mucho arraigo cultural, pero que en el camino ha creado enemigos. The Rock dice que con Vince McMahon sabes qué esperarte y lo que te esperas es exactamente lo que vas a obtener. Bret Hart no da una respuesta del todo positiva, ya que afirma que Vince McMahon lo ha decepcionado con sus mentiras. Le preguntan a Shane a ver si su padre tiene una mala reputación y Shane dice que su padre tiene la reputación que él quiere. Acto seguido se centran en el escándalo sexual de Vince McMahon a partir del año 2022, como todo estalló con los acuerdos de confidencialidad, los artículos del Wall Street Journal y demás, y señalan que la gran mayoría de entrevistas se filmaron antes de hacerse públicas las acusaciones en contra de McMahon. Presentan un dinámico tráiler resaltando la figura de Vince McMahon como empresario, como promotor y como personalidad en televisión, a ver quién es la persona que está detrás del personaje, y ahora sí empieza de lleno el documental. Para la gente que no está familiarizada con la lucha libre profesional, diferentes luchadores definen lo que es el wrestling profesional. Para ellos el wrestling es convertir la fantasía en realidad. Bret Hart dice que su trabajo es un arte, que de verdad es una belleza que ayuda a la gente a liberar su rabia cada vez que se presenta a ver un evento. Triple H dice que el wrestling trata de personajes e historias que logran captar la atención del público. Y por su parte, Vince dice que el wrestling se basa en lo grandilocuente, que es una ejemplificación de los Estados Unidos, ya que todo lo hacen a lo grande. Afirma que la lucha libre es uno de los mayores exponentes que tiene América. Dicho esto, se centran en los inicios de Vince y su padre Vince McMahon Sr. Paul Heyman recuerda cómo conoció al padre de Vince cuando él tenía 15 años. Lo conoció en el Madison Square Garden y tiene un recuerdo muy grato de él. Mientras tanto, Vince comenta que él nunca supo que su apellido era McMahon hasta que conoció a su padre a la edad de 12 años, pero que antes de ello él vivía en una caravana con su madre y con su padrastro, y su padrastro lo solía maltratar. Según Vince, su padrastro le pegaba a diario y lo abusaba tanto física como mentalmente, que lo pasó muy mal hasta los 12 años, pero que cuando conoció a su padre Vince McMahon Sr., la vida le sonrió y amó muchísimo el cariño que le daba. No sabía esa historia de Vince McMahon, creo que es la primera vez que lo cuenta. Tampoco tenía idea alguna de que él vivía en una caravana con su madre y su padrastro. Tampoco dio el contexto, él simplemente dijo que su padrastro abusó de él hasta la edad de 12 años y luego ya cuando comenzó a estar con su padre biológico, la vida le sonrió. Como os decía, no me esperaba ese background de Vince. No sé si lo que dice es verdad o no, ya que su padre era promotor de lucha libre, imagino que tendría dinero, pero al mismo tiempo colocan fotografías de Vince de pequeño y ahí se puede observar una caravana. Vaya, como os digo, no me esperaba que Vince McMahon tuviera esta infancia. Vince dice que de pequeño no veía lucha libre profesional hasta que conoció de verdad a su padre y se adentró en el mundillo. Quedó plasmado al ver a luchadores carismáticos enfrentándose en una historia del bueno contra el malo. Lo veía con mucha pasión y es un mundo que de verdad lo enamoró. Eso sí, Vince dice que con su padre nunca jugaban juntos y que de lo único que hablaban era del wrestling, que era lo único que tenían en
común aparte de ser de la misma sangre. Linda McMahon menciona que conoció a Vince cuando ella tenía 13 años y él tenía 16 años y que no hubo un momento en el que le oyera decir a Vince que quería hacer otra cosa que estar implicado en el negocio del wrestling profesional. Linda, desde una edad temprana, notó la pasión que tenía Vince por la lucha libre profesional. Entonces, Vince recuerda cómo una noche estaba en Bangor, una ciudad importante en el territorio de su padre, y que en ese entonces un anunciador no paraba de pedirle un aumento de sueldo, demandaba más dinero, y el padre de Vince tomó una decisión rápida. Le dijo a su hijo que esa noche él sería el anunciador. Vince estaba muy nervioso, tartamudeaba, no sabía muy bien qué decir. El propio Bruce Pritchard dice que Vince era un anunciador espantoso, pero que lograba transmitir emoción y narrar bien las historias. Vince dice que desde joven se dio cuenta que lo interesante del wrestling no son los movimientos, sino más bien la historia que se está narrando en los encordados. Entonces él se encargaba de estudiar el background de los luchadores y narrar la historia que estaban contando a los espectadores. Vince explica que en el wrestling siempre hay dos bandos, uno el bueno y otro el malo, y que se compara a cualquier serie de televisión o cualquier película. Vince siguió como anunciador durante unos años y poco tiempo después su padre quiso retirarse del negocio. Quería vender la WWE y a la hora de vender no pensó en su hijo, sino más bien pensó en vendérselo a Gorilla Monsoon, que en ese entonces era su socio de negocios. Gorilla además fue un luchador profesional en su época y el aparente heredero de WWE. Vince en ese entonces notó mucha tensión entre él y Gorilla Monsoon, pero consiguió que su padre llegara a un trato con él. Pactaron que le pagaría en 4 plazos lo que era el precio de venta de WWE. Vince le terminó comprando la empresa a su padre y eso generó cierta tensión entre ellos dos, ya que después de ello el padre trabajaba para el hijo. Y Vince se dio cuenta que su padre no tenía la misma visión que él. Vince quería expandir el producto y romper con la era territorial del wrestling profesional. Vince dice que él no quería que el wrestling fuera algo underground, no quería que el wrestling fuera de algo de bajo nivel que lo vieran 4 frikis, más bien lo quería hacer algo internacional y por ello comenzó con su táctica tan agresiva de romper el pacto de caballeros de no competencia. ¿Por qué? Porque antes el wrestling en Estados Unidos se dividía en territorios. La WWE estaba al noreste, pero al mismo tiempo había muchas otras promociones como la American Wrestling Association, el Stampede Wrestling, Mid-South Atlantic, Houston Wrestling, World Class Championship Wrestling y demás. Y entre los promotores había un pacto de caballeros en donde cada uno tenía su territorio y ninguno competía con el otro. Bruce Pritchard dice que había unas líneas imaginarias que nadie cruzaba, que era un sistema de amiguetes y que había un acuerdo de caballeros que todos lo respetaban. Sin embargo, Vince fue un despiadado en los negocios y comenzó a expandir su producto en otros territorios, como San Luis, Los Ángeles, Nueva Jersey, sea donde sea. En ese entonces, el padre de Vince le dijo a su hijo que no le estaba gustando lo que estaba haciendo, que estaba rompiendo el pacto de caballeros, pero a Vince le dio igual el consejo de su padre y siguió adelante con su mentalidad. El mismísimo Vince dice textualmente: cuando me amenazaban, me daba igual porque no tenían derecho. Yo pensaba, estoy en un país libre y estoy compitiendo contigo. ¿Qué problema hay? Estamos en Estados Unidos. Eric Bischoff recuerda cómo trabajó en la American Wrestling Association. Berné Gagne era el promotor de dicha empresa y él mismo dice que a Berné Vince le parecía Satán, que era el demonio por haber arruinado los territorios. Vince seguía expandiéndose por todo Estados Unidos y los luchadores que pertenecían a otras promociones terminan llegando a la WWF. Ejemplos hay por
por doquier: Ricky Steamboat, Greg Valentine, Bret Hart, André el Gigante, Hulk Hogan y compañía. Todos terminaron llegando a la WWF de Vince McMahon porque él ofrecía mejores sueldos y un producto más atractivo. El resto de territorios estaban más anticuados, mientras que Vince, aparte de competir con ellos, invirtió en producción, mejorando el producto. Vince dice textualmente: yo estaba construyendo mi negocio y si ellos no podían competir conmigo, lo siento, es un país libre. Es algo duro de entender, pero es lo que hay. Una vez que Vince expandió exitosamente su negocio por los Estados Unidos, ya podía hacer las cosas a su manera. En lo que se refiere al aspecto creativo, Vince Sr. le dijo a su hijo que quería hacer a Bob Backlund campeón máximo de la World Wrestling Federation. Estuvo aproximadamente 6 años como campeón mundial, pero Vince menciona que él no veía a Bob Backlund como su gran estrella, ya que carecía de carisma. Él se fijaba en luchadores como Dusty Rhodes, que quizá no tenían una gran técnica luchística, pero sí tenían un gran micrófono y desprendían mucho carisma. Vince dice que él buscaba a un luchador que emocionara a los fanáticos, alguien que fuera realmente grandioso, y que entonces se encontró con su luchador estrella, Hulk Hogan, en donde quedó anodadado. Vince lo describe como un espécimen físico. En ese entonces se llamaba Sterling Golden, pero el padre de Vince dijo: no, le cambio el nombre, le pongo Hulk Hogan, que imponía mucho más. Hogan dice que en ese entonces el wrestling necesitaba a un luchador que fuera capaz de vencer a André el Gigante y que habían dado con el clavo. Menciona que él luchó con André el Gigante por todo el país, haciendo sold out tras sold out. También señala que para ganar credibilidad lo solían poner en luchas handicap. Luchaba en un 1 contra 2 para así verse más fuerte de lo que él era. Entonces a Hulk Hogan le ofrecieron participar en Rocky 3, pero el padre de Vince no estaba de acuerdo con ello. Él decía que Hogan no podía aparecer en una película ya que era un luchador profesional. Tenía la mentalidad de old school, a la antigua, de ser muy protectivo con el negocio y no salirse de ese mundillo, y le dijo a Hulk Hogan que si participaba en Rocky 3 sería despedido. A Hogan le valió 3 hectáreas de verga, lo que dijo el padre de Vince, y participó en Rocky 3, que según ellos estaba al mismo nivel que Scarface o El Padrino, una película emblemática de Estados Unidos. Gracias a ello, Hulk Hogan ganó mucha popularidad y llegó a la American Wrestling Association, que es allí donde comenzó la Hulkamania. Se arrancaba la camiseta y el público quedaba con la boca abierta. Es ahí que Vince empezó a fijarse más y más en Hulk Hogan y lo vio como su gran estrella, lo vio como su cara de la compañía, el hombre que le ayudaría a expandir su negocio a nivel internacional. En 1984, Hulk Hogan regresa a la WWF. En ese entonces, Bob Backlund era campeón máximo y Vince quería que Hulk se convirtiera en campeón, pero los dos, al ser faces, no podían disputar un combate, ya que rara vez se da un combate de face contra face. Además, en una época como en los 80, donde el negocio era tan old school, donde se protegía tanto el kayfabe, las luchas eran casi siempre de face contra heel. Entonces se encontraron al villano perfecto, que era el Iron Sheik, un iraní que era sumamente odiado en Estados Unidos. En ese entonces había un nacionalismo exacerbado. Estados Unidos estaba en guerra con Irán, con la Unión Soviética, y en el wrestling aprovecharon esta tesitura para crear rivalidades, con un americano patriota y un villano extranjero. El Iron Sheik encajaba perfectamente en este contexto y Vince lo aprovechó a su favor. Él menciona que en ese entonces en las películas retrataban a Japón como el mal que atacaba a Estados Unidos, también a los alemanes de malos, a los soviéticos más de lo mismo y a los iraníes también. Vince dice que la lucha libre profesional era una imitación de la sociedad y que si quieres saber cómo es Estados Unidos debes ver lucha libre profesional. Muestran esta entrevista a un niño en donde él dice que odia al Iron Sheik simplemente por ser extranjero. Tell me a wrestler you don't like.
Sheep. How come you don't like him? He's from another country, man. From another country. Era una sociedad diferente y Vince McMahon deja bien claro que los valores y la mentalidad de hoy en día no se pueden aplicar a los valores y a la mentalidad del pasado. Que en ese entonces el contexto era diferente y que aprovecharon la mentalidad que la sociedad tenía en ese entonces para hacer historias del estilo. Él dice que si algo así lo hicieran hoy en día sería un problemón, pero que en el pasado no era para tanto. Volviendo al tema anterior, Vince McMahon quería que Hulk Hogan fuera el nuevo campeón máximo. Entonces Bob Backlund perdió el cinturón ante el Iron Sheik, así lo potenciaban como el mayor villano de la compañía y Hulk Hogan lo vencía en el Madison Square Garden, convirtiéndose por primera vez en campeón máximo de la World Wrestling Federation mientras suena Eye of the Tiger de fondo. Vamos, puro patriotismo, América en todos los sentidos. Hulk Hogan menciona que no ensayó el combate con el Iron Sheik, que lo golpeó por la espalda y que dicha acción no estaba escrita en el guión, que también le arrancó el pañuelo y lo estranguló con ella y que eso tampoco estaba escrito en el guión, que el combate fue totalmente espontáneo, improvisado, escuchando la reacción del público. Hulk Hogan conquistaba el campeonato máximo y la Hulkamania se convertía en un fenómeno mundial. Vince dice que la idea fue ejecutada de forma creativa, el hecho de pasar el cinturón de Bob Backlund a Hulk Hogan con el Iron Sheik de por medio y que realmente funcionó. Dave Meltzer resalta la importancia de Hulk Hogan. Dice que si lo quitas de la ecuación, Vince probablemente habría fracasado en su expansión. Él dice que el wrestling es un negocio empujado por las estrellas y que la capacidad de crear estrellas es lo que hace popular al negocio. Dave menciona que el padre de Vince se centraba en hacer buenos combates, mientras que Vince se centraba en crear estrellas, en fijarse en luchadores carismáticos que supieran vender y así expandir el producto. Es bastante notable la diferencia de mentalidad entre Vince y su padre. Por un lado, Vince se centraba en el sports entertainment, entretenimiento deportivo, y su padre todo lo contrario, pro wrestling, lucha libre profesional, los combates, los movimientos, los luchadores como tal, mientras que Vince buscaba las estrellas, el carisma, la mercancía. Él lo veía como un negocio y su padre lo veía como un deporte. Con Hulk Hogan como campeón máximo, la WWF estaba teniendo mucho éxito y Vince McMahon por primera vez recibió el elogio de su padre. Su padre le dijo que al resto de promotores que les den por culo, ya que él los está venciendo a todos y que se sentía muy orgulloso de su hijo. Vince quedó sorprendido ante la actitud de su padre y que por primera vez le dio a entender que estaba de su parte. Y él lo recuerda como uno de los mejores momentos de su vida, el hecho de que su padre se sintiera orgulloso de él. Desgraciadamente, el padre de Vince terminó falleciendo a la edad de 69 años y Vince, casi en lágrimas, recuerda que su padre, el día antes de morir, fue la única vez que le dijo que lo amaba. Él lo sintió en el corazón y le dolió la pérdida de su padre. Aún así, siguió centrado en el negocio y quería crear algo único que iba a revolucionar la lucha libre profesional. Estamos hablando de WrestleMania. ¿Cómo Vince McMahon dio con la idea de WrestleMania? Pues bueno, él estaba un poco quemado de trabajar, fue un par de días al Caribe de vacaciones y se le ocurrió hacer un gran evento de wrestling que fuera la culminación de las historias que se contaban a lo largo del año, llamado WrestleMania. Linda dice que Vince le propuso dicha idea y que a ella le pareció genial. Al mismo tiempo, comenta que Vince vio el potencial que tenía unir el mundo de la televisión con la lucha libre profesional y que entonces comenzó a aparecer en programas de televisión para promocionar la World Wrestling Federation. Vince
Vince vio a la lucha libre no como un deporte, sino más bien como un negocio, mejorando la producción de la misma y dándole promoción con apariciones en series de televisión. No tan solo él, sino también luchadores como Randy Savage, Hulk Hogan y compañía. Con ello llegan hasta MTV y dan con el clavo, que es Cyndi Lauper, una artista muy famosa de aquel entonces. Girls Just Wanna Have Fun fue un hit de la época. Y además colaboró con Lou Albano, luchador profesional de ese entonces. Vince vio la oportunidad de crecer ambos negocios, tanto el mundo de la televisión como el mundo del wrestling. Por ello, decidió enviar a varios luchadores a participar en los programas de MTV y además emparejó a Cyndi Lauper con Wendy Richter. Esta última comenta que le pareció genial aliarse con Cyndi Lauper, ya que ayudó mucho a catapultarla. Y con este tipo de colaboraciones, Vince McMahon logró lo que él quería desde un principio, que la lucha libre no fuera de bajo nivel que lo vieran 4 frikis, sino más bien algo mainstream con buena producción y artistas de otras industrias para así lograr un fanbase mucho mayor. Mr. T también colaboró con la WWE, se alió con Hulk Hogan y la lucha libre no paraba de crecer a pasos agigantados. Así que Vince McMahon decidió crear la Super Bowl del wrestling profesional llamado WrestleMania, que se emitiría el 31 de marzo. Vince afirmó que sería el mayor evento de lucha jamás producido. Él mismo dice: si existía la Super Bowl y otros eventos deportivos culminantes de ese estilo, ¿por qué no organizar nosotros un final de temporada a lo grande? WrestleMania lo emitieron en circuito cerrado y más de 1 millón de personas lo vieron. El circuito cerrado consistía en un proyector grande en una sala de teatro donde miles de personas se reunían para verlo. Vince dice que eso a día de hoy se ve ridículo, pero que en aquel entonces, al no haber internet, era la única opción viable. La expectación era alta, ya que Hulk Hogan se aliaba con Mr. T, Cyndi Lauper con Wendy Richter e intentaron agarrar la mayor publicidad posible. Vince McMahon invitó a muchos medios de comunicación, pero no todos se tomaban en serio el wrestling profesional. Uno de ellos era John Stossel, que quería poner al descubierto la lucha libre, ya que preguntaba a cada luchador a ver si el wrestling era falso. Hasta que la gota colmó el vaso, ya que David Scholes le metió 2 bofetadas en toda la cara y todo el roster, incluido Vince, celebraron lo ocurrido. Celebraron como David Scholes le pegaba 2 bofetadas a un periodista que no paraba de faltarle el respeto a la lucha libre profesional. Sin embargo, la celebración se detuvo cuando John Stossel terminó demandando a la WWF y las cosas se pusieron feas. Según John Stossel, sufrió un daño auditivo que probablemente sería permanente y que la cultura de la lucha libre es dañina para la audiencia. Además, se vio algo similar en el programa de Richard Belzer, y es que Hulk Hogan le aplicó la guillotina, lo dejó dormido y Richard cayó de cabeza contra el suelo. Comenzó a sangrar de la cabeza, se lo tomó muy mal y terminó demandando a la WWF. Hulk Hogan dice que él en ese entonces quería proteger la lucha libre, protegía el kayfabe, no le gustaba cuando los periodistas les preguntaban a ver si el wrestling era falso, ya que los luchadores sentían que le estaban faltando el respeto a su profesión y básicamente a base de hostias es como ellos querían hacerse respetar, pero al mismo tiempo le da mala publicidad a la industria, ya que los terminaban demandando. Hulk Hogan dice que era un momento muy delicado, ya que WrestleMania estaba a la vuelta de la esquina y él no podía ir por ahí estrangulando a la gente. Además, WrestleMania era la gran apuesta de Vince McMahon, ya que él lo invirtió prácticamente todo. Y no solamente eso, sino que además tomó deuda, literalmente se endeudó para financiar WrestleMania y el evento condicionaría el éxito o el fracaso de la WWF. Vince literalmente lo apostó
todo. Si le salía mal, el negocio se iba a la basura y si le salía bien, se convertía en el indiscutido líder de la industria. WrestleMania 1 se celebró el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de Nueva York. La expectación era alta y la WWF literalmente se lo jugaba todo. Afortunadamente, WrestleMania fue todo un éxito. Atrajeron la atención de muchos fanáticos, colaboraron con celebridades como Mr. T, Mohamed Ali, Cyndi Lauper, Lily Race y compañía, y según Vince, eso es el entretenimiento deportivo, en eso consistía. Hulk Hogan dice que estaba ilusionado con el ánimo por las nubes, y Dave Meltzer dice que antes de WrestleMania el negocio iba bien, pero que aún existían territorios, y que después de WrestleMania aún nadie lo sabía, pero el resto de promotores habían perdido y Vince ganó la guerra. Vince textualmente dice: no sé si fue bueno para la industria, fue bueno para mí y para mi organización, y eso es lo único que me importaba, ya que tras WrestleMania a cualquier ciudad que íbamos de pronto había cámaras de televisión por todas partes, en los edificios, y la gente quería entrevistarnos. Fue un éxito monumental que le dio un gran impulso a la compañía. Gracias a WrestleMania 1, la industria del wrestling cambió de gente que fumaba puros y bebía cerveza y quería ver violencia a que hubiera familias en las primeras filas que se volvían locas al comprar mercancía. A Vince McMahon le salió bien la jugada, logró más de lo que él imaginaba, pero la fama le puso en el punto de mira, ya que el escándalo de los esteroides lo afectó negativamente y ¡pum! Ahí es donde termina el primer capítulo del documental de Vince McMahon en Netflix. Como podéis observar, no hablan de sus escándalos, sí que mencionan cómo los periodistas John Stossel y Richard Belzer terminan demandando a la WWF por los ataques que sufrieron a manos de luchadores, pero en ningún momento hablan de las polémicas de Vince McMahon. En el capítulo 2 creo que se centran en el escándalo de los esteroides y luego ya imagino que en posteriores capítulos hablarán de los escándalos sexuales. Pero vamos, me parece genial que se centren en la carrera de Vince McMahon, ya que obviamente la gente lo ve por el morbo de qué dirán sobre Chris Benoit, qué dirán sobre Owen Hart, qué dirán sobre los escándalos sexuales. Yo también lo quiero ver, pero al mismo tiempo también me interesa que hablen acerca de la vida de Vince, cómo fue su niñez, cómo comenzó su andadura en el wrestling, cómo destruyó la era territorial, que también hablen de Vince McMahon como hombre de negocios, que hablen tanto de su contribución al wrestling, porque sin Vince seguramente no estaríamos hablando de esto, y que al mismo tiempo también hablen de todo lo malo y de todos los daños que él ha causado. Habrá que esperar a siguientes capítulos para que hablen de otro tipo de cuestiones. Por ahora llegamos hasta aquí con el resumen del capítulo 1, espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis ver los resúmenes de los siguientes capítulos, no olvidéis dejar un pedazo like en este vídeo y compartirlo con vuestros amigos, al igual que suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del